Bueno, buenas tardes. Es un placer tener hoy a Cristóbal Guzmán en el seminario de Matemáticas Aplicadas y Computacionales en la universidad. Una especial bienvenida también a los miembros de la escuela predoctoral que está transcurriendo esta semana de la doctorado en matemáticas. Está transcurriendo esta semana y que están acá de visita en la universidad. Cristóbal obtuvo su grado bueno, es mi colega. Obtuvo su grado de doctorado, su grado de supergrado, primero en la Universidad de Chile, aquí en Chile, en ingeniería matemática, y luego su doctorado en Georgia Tech, en Estados Unidos. Luego de eso estuvo de profesor acá y ha tenido postdocs en varios sitios, incluyendo un profesorado también en Holanda, además de haber sido investigador en Google. Y ahorita pues es nuestro director de pregrado en el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, donde es profesor en optimización, trabaja principalmente en optimización y es de lo que nos van a hablar hoy. Entonces, también un aplauso de bienvenido, por favor. Gracias por la introducción, Federico, y gracias a todos por venir. Sí, bueno, quiero hablar del tópico que sale ahí en la slide, pero antes de eso, y aprovechando que están los visitantes de la escuela predoctoral, me voy a tomar un par de minutos para hablar sobre el instituto. El Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional es una iniciativa conjunta, digamos, de la Facultad de Matemáticas y la Escuela de Ingeniería. Técnicamente todos nosotros pertenecemos a ambas unidades, digamos. No existe hace mucho, fue fundada en 2018. Actualmente cuenta con 18 académicos de dedicación exclusiva o primaria y varios otros profesores que tienen distintos tipos de vinculación con el instituto. Y si puedo tratar de resumir, digamos, en breve de qué se trata o cuáles son nuestros intereses, es, digamos, desarrollar investigación que requiere el uso de modelamiento matemático y además el uso de métodos computacionales, digamos, que permitan escalar nuestro entendimiento de este problema, digamos, a una escala real, digamos, y práctica. Eh, Ahora viene quizás la parte difícil de discutir la área de investigación. La verdad es que somos un grupo bien diverso, así que es difícil, digamos, poder hacer un itemizado de las áreas, pero más o menos tenemos tres macroáreas que declaramos, digamos, si ustedes ven en el sitio web. La primera de ellas es sobre cómputo científico y análisis numérico. Y básicamente la idea en este caso es tratar de entender, digamos, modelos que surgen de distintas ciencias, física, química, biología, cómo se pueden modelar estos problemas, simular computacionalmente y cómo utilizar, digamos, esas técnicas para después quizás hacer algún tipo de optimización o entendimiento, digamos, que permita mejorar desafíos en esa área. Aquí hay una lista de los profesores involucrados en esta área y algunos de los temas principales, digamos, de interés quizás les suenan. Análisis numérico es como un área ya más de matemática aplicada, digamos, con una larga historia, que tiene que ver con estudiar las propiedades esenciales de cuando uno propone, digamos, un modelo, digamos, de la física, ¿cierto? Qué tipo de propiedades uno puede establecer para poder relacionar, digamos, alguna discretización de ese modelo con el modelo límite que a uno le interesa entender. Y en combinación con estas técnicas de análisis, uno le interesa utilizar este entendimiento para poder, digamos, resolver estos problemas a escala. Y eso necesita técnica computacional. En segundo lugar, tenemos un área de algoritmos combinatorios de optimización. Aquí hay una lista de profesores vinculados a esta área. Y aquí nos concentramos principalmente en combinar técnicas que vienen tanto de la matemática discreta como la teoría de optimización y análisis de algoritmos para poder modelar fenómenos de distinta índole y, digamos, resolverlos, como decía, con métodos computacionales. Algunos de los temas de interés, digamos, dentro de esta área involucra teoría de optimización y quizás eso se relaciona con cosas más de análisis, digamos, particular convexidad. También hay temas, digamos, de estudiar distintos tipos de modelos de optimización, molecular determinístico, estocástico, aleatorizado. Hay todo un área de combinatoria que puede ver directamente con estudios de problemas tipo teoría de grafos, pero también hay cosas de geometría discreta que son bien útiles en el contexto de cuando nos interesa, digamos, optimizar sobre espacios que son combinatoriales, pero queremos una representación vectorial de ellos.
que de hecho en cierta forma tiene que ver con algo que voy a hablar hoy. Y finalmente, todo el estudio, digamos, de la complejidad computacional, que es como tratar de modelar y entender cuáles son los límites, digamos, alcanzables de lo que uno puede hacer con un computador para resolver un cierto problema que le interesa. Y bueno, también hay un área, digamos, más incipiente de teoría de juego y todo otro tipo de vinculaciones. La invitación a todo esto es, como esta lista es tan larga, que traten de averiguar, digamos, quién está asociado a qué y aprovechen si están acá de conversar directamente con esas personas. Finalmente, una tercera área tiene que ver con aprendizaje computacional y ciencia de datos. Y la motivación principal en este caso es el estudio del fenómeno, digamos, de extraer información relevante, almacenarla y poder procesarla adecuadamente para poder guiar, por ejemplo, procesos de toma de decisiones. ¿Ya? Así que esto involucra, digamos, como todo el ciclo de vida útil del estudio de los datos. Aquí una lista de académicos vinculada a esta área. Y, por ejemplo, algunos de nuestros académicos se dedican a algunos de estos temas. Bases de datos tiene que ver con toda la parte como más de ingeniería, de cómo procesar estos datos, la parte inicial que estaba describiendo. Hay toda un área de teoría de aprendizaje que tiene que ver más bien con modelar y poder extraer conclusiones estadísticamente válidas, digamos, de los modelos que uno se plantea resolver. Y quizá el área como más moderna y incipiente de inteligencia artificial, que seguro conocen bien. Eh, Habiendo dicho eso, como dije, es difícil poder hacer estas definiciones y yo diría que incluso el trabajo nuestro, digamos, se escapa a estas tres macroáreas. Y estas macroáreas en sí mismas también tienen un alto grado de colaboración. Por lo tanto, nuevamente, la invitación es quizá que indaguen un poquito más y se interesen en conversar, digamos, con los académicos directamente por temáticas específicas que puedan ser de su interés. Ok. Eh, Ya, y lo último que voy a decir, brevemente para que tengan contexto, el IMC se vincula con varios programas académicos de la universidad. A nivel de pregrado participamos en el Major de Ingeniería Matemática y Computacional, que es parte del programa, digamos, de ingeniería de la universidad. Y también tenemos un programa propio de licenciatura en Ingeniería Ciencia de Datos. A nivel de posgrado tenemos un programa de máster en Ingeniería Matemática y participamos distintos académicos, digamos, tanto en los claustros del doctorado en matemática, el doctorado en estadística y el de ciencias de la ingeniería. Como dije, nuestro trabajo es bien diverso, por lo tanto, algunos tipos de investigaciones caen más naturalmente dentro de algunos de estos claustros. Súper. Eso lo referente a la introducción. Ahora voy a discutir un tema particular, digamos, de investigación. Eh, Una de las cosas que me interesa harto hace algunos años son temas de privacidad de datos. Y siempre encuentro conveniente contextualizar la pregunta, porque cuando uno habla de privacidad, digamos, queda completamente en el aire qué quiero decir con eso. O sea, discutamos en primer lugar cuáles son los riesgos cuando yo estoy manipulando datos, a qué riesgos me refiero en el contexto de esta charla. Entonces, voy a partir con una aseveración que probablemente han escuchado en otras partes, que tiene que ver con el hecho de que cuando ustedes tienen acceso a información confidencial de personas, si ustedes agregan esa información, por ejemplo, sumando, promediando, ¿cierto?, algunos conteos, eso inmediatamente oculta la información particular de cualquier individuo que haya, digamos, provisto esa información para esos datos. Lamentablemente esa aseveración no es siempre válida. ¿Ya? Y quiero discutir, de hecho, técnicas que nos permiten, bajo ciertas condiciones, reidentificar sujetos que participaron en un cierto cálculo de una estadística. ¿Ya? Y eso se resume, digamos, en esto que se conoce como la ley fundamental de la recuperación de la información, que es el hecho de que por más que uno agregue sobre usuarios, si yo empiezo a dar una cantidad alta, digamos, de información agregada, esas piezas de información me permiten de alguna manera poder reidentificar personas. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se hace, de hecho no es tan complicado. Entonces, en primer lugar, formalicemos esto. Voy a considerar un dataset, digamos, de n datos, y la idea es que cada uno de estos ZI contiene la información confidencial de una persona. ¿Ya? De hecho, voy a dividir cada dato, digamos, en pares, donde la primera parte, de hecho, es información pública. Se puede tener cosas como, por ejemplo, no sé, su edad, dónde viven, etcétera, etcétera. Y que vamos a considerar que, de hecho, eso nuestro adversario lo conoce.
Y después hay una segunda parte que de hecho es lo que vamos a llamar una etiqueta privada. Por ejemplo, en el caso de que estoy haciendo un estudio clínico, me podría interesar si es que esta persona tiene una enfermedad o no. Entonces, yo administro esos datos, los recibí, los recolecté, y me gustaría para, digamos, para el bien de la ciencia, poder compartirlos con investigadores que quieren utilizar esta información, por ejemplo, para tratar de decir qué atributos inducen la ocurrencia de esta enfermedad. ¿Ya? Súper razonable. Y el tipo de consultas que va a querer hacer un analista van a ser del tipo, no sé, si yo quiero entender correlaciones entre estos atributos, digamos, y la etiqueta, yo podría hacer la pregunta de, dame el número promedio de personas que tienen la enfermedad, tal que su décimo atributo es 1. O que una cierta combinación de atributos se cumple. En general, cualquier tipo de consulta que yo pueda plantear en este sentido, digamos, se reduce a... Lo puedo codificar a través de una función. Yo puedo decir, ¿qué combinación de atributos quiero contar? Le voy a dar el valor 1 y cuáles no. Es una consulta. Y la respuesta a esa consulta va a ser simplemente promediar sobre el dataset, digamos, aquellos tipos que yo quiero contar, que son f igual a 1, precisamente si es que tienen la enfermedad. Entonces, esto precisamente tiene toda la forma de un estadístico agregado. Y de acuerdo a esa primera afirmación, podríamos pensar que es perfectamente seguro liderar la respuesta. Ahora, quizás por razones, digamos, de precaución, lo que nosotros podríamos hacer es que un analista nos entrega cada consulta que quiere responder y le damos su respuesta, pero perturbada con una cierta cantidad de ruido como para poder decir, bueno, esa perturbación va a evitar que de alguna manera pueda reconstruir cualquier cosa exacta a partir de la respuesta aproximada. Bueno, hay un teorema que no puedo demostrar acá, que es que si yo le permito al analista hacer un número arbitrario de consulta, eh, y el administrador de los datos solamente perturba por un cierto valor alfa, entonces el analista tiene una estrategia para reconstruir estas etiquetas secretas para una fracción constante de los usuarios. O sea, por ejemplo, siempre que este alfa sea mayor o igual que un cuarto, eh, perdón, mayor o igual que un cuarto, claro, este número va a ser una constante por n. Así que, si creemos que este resultado, no lo voy a mostrar con todos los detalles, pero voy a explicar qué estrategia se sigue. Pero si creemos en este resultado, resulta ser que no hay ninguna cantidad, digamos, no trivial de ruido que uno pueda agregar y responder estas cosas de manera precisa, digamos, sin violar la privacidad de los usuarios. El ataque se basa en una idea bien elemental, que es decir, miren, si ustedes se fijan aquí atrás, lo que teníamos era un sistema de ecuaciones. O sea, si yo quiero reconstruir estas etiquetas, simplemente puedo escribir sistemas lineales que me digan, para estas funciones, tengo ciertos productos puntos, digamos, yo quiero que sean igual a la respuesta ruidosa. Y todo se reduce a una pregunta de qué tan estable es el sistema de ecuaciones que resulta, que incluso estas perturbaciones me permitan hacer una reconstrucción razonablemente precisa de la etiqueta. ¿Ya? Así que se reduce una pregunta básicamente al álgebra lineal. El único problema es que estas etiquetas son 0, 1. Si yo simplemente ocupo álgebra lineal, voy a obtener respuestas, digamos, fraccionarias. Y esa es la parte complicada, digamos. Y computacionalmente ejecutar esto cuando tengo esas restricciones de que las etiquetas sean enteras es un problema computacionalmente difícil, pero si yo me permito infinito cálculo, lo puedo hacer. De hecho, existe una contraparte a este teorema que permite hacer ataques eficientes, pero ya no es tan poderoso, digamos, el poder de reconstrucción del adversario. Así que, en resumen, lo que quiero decir es que esta idea de agregar simplemente información puede ser completamente, digamos, errónea. Y de hecho, estas bases de datos son relativamente fáciles de atacar con software con el que contamos hoy en día. Entonces, bueno, la pregunta es si realmente esto tiene una consecuencia práctica o es simplemente un teorema que uno puede demostrar. Y por lo tanto, me gustaría discutir un poco qué discusiones han habido más del lado práctico en base a estas comprensiones que tenemos sobre este problema. Y quiero discutir, por ejemplo, el caso de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que
Si uno lo piensa, más o menos lo que discutimos antes es exactamente lo que hace el censo. El censo lo que hace es reportar conteos agregados, digamos, de usuarios en distintas subdivisiones regionales, eh, y trata de liberar esa información, digamos, para que investigadores puedan hacer análisis, principalmente en ciencias sociales. Eh, entonces, en la oficina del censo se planteó como desafío tratar de entender antes del 2020 o del 2019 cuáles eran los riesgos de privacidad de las metodologías que había utilizado en los últimos 100 años. Y no voy a discutir mucho qué cosas hacen, pero hacen trucos como decir, voy a ofuscar información, a veces no voy a dar los conteos en absoluto de ciertas regiones o ciertos grupos. A veces voy a tomar ciertas regiones y las voy a permutar. Todo tipo de heurísticas que ustedes puedan imaginarse. Ahora, el resultado es que lo que libera el censo son aproximadamente, bueno, tenemos en Estados Unidos en esa época teníamos aproximadamente 300 millones de personas. Y las subdivisiones regionales mínimas se conocen como bloques, que corresponden más o menos a 8 millones de bloques. Se reportan estadísticos agregados sobre estos bloques. Dependiendo de dónde estemos, digamos, un bloque puede tener a una persona o puede tener a miles de personas. ¿Ya? Para que se hagan una idea, la mediana, digamos, de un bloque corresponde como a 10 viviendas. Es algo muy grande. Y el censo, como digo, reporta estadísticos agregados de... O sea, la cantidad de estadísticos que se reportan son aproximadamente 150 miles de millones sobre los datos recolectados. Entonces, dada la escala de la cantidad de personas, digamos, y la cantidad de estadísticos, es difícil anticipar a priori qué tan riesgosa es la liberación de esta información. Así que se plantearon, digamos, estudiar esta pregunta. Y para hacerlo, bueno, pueden ver los artículos, etcétera. Si les interesa, les puedo compartir. Algunos de ellos son bien accesibles, diría. Por ejemplo, en uno de ellos muestran la información de un bloque ficticio. Este no es un bloque real. Pero más o menos así se ve un bloque genérico, digamos, del censo. Entonces, aquí está el conteo de la población total. Pueden ver cuántas personas hay en este bloque, la mediana de las edades y el promedio de las edades. Y después hay subdivisiones, por ejemplo, en este caso por sexo, por raza, por estado marital, etc. Y ahí pueden ver, digamos, las combinaciones que entrega. En varias de estas filas, si se fijan aquí hay un D, ese fue un dato que fue omitido. Porque quizás el conteo era tan bajo, digamos, que en sí mismo liberarlo permitió una reidentificación. Entonces, el ataque, digamos, que consideró el censo fue decir, miremos una de estas filas, o sea, miremos los hombres. Ahí tenemos 3 hombres con una mediana de 30 años y una media de 44. Y estos números de edad son números enteros. No puede enumerar. ¿Cuáles son las 3 combinaciones de números que tienen media, ¿cuánto dije? 30 y mediana 44. Ya, ahí están, todas. ¿Okay? Obviamente esto hacerlo sobre todos los bloques es una locura. Pero no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer un computador. Y de hecho el computador hace cosas más inteligentes. Escribe un sistema de ecuaciones, ocupa esto... ¿cómo se llaman? En inglés se llama Constraint Satisfaction Problem. Es una fórmula lógica, digamos, que me va diciendo qué conteo quiero considerar. Hicieron precisamente eso. Sobre todos los bloques plantearon la posibilidad de escribir un sistema lineal y resolverlo con soluciones enteras. En ciertos bloques resulta ser que hay soluciones únicas de combinaciones. Y cuando empiezo a mirar, digamos, combinaciones por sexo, por estado marital, etcétera, puedo empezar a hacer estas reconstrucciones. Hay otra cosa interesante que uno puede hacer en Estados Unidos, que es comprar datos privados. Entonces, lo que hizo el censo fue comprar a una base de datos comercial información que contiene la edad y el sexo, pero con nombre y dirección. Entonces, ahora puedo cruzar estas cosas. Y resulta ser que ahora los conteos del censo los puedo identificar un nombre y una dirección. El censo tiene acceso a los datos reales, así que puede hacer una verificación de si su reconstrucción fue efectiva. Lo que declaró el director de la oficina del censo en Estados Unidos, no les voy a leer todo esto, pero un ataque razonable les permite reidentificar a 52 millones de personas en el censo del 2010, que el 17% de la población, y más aún el grado de confianza, digamos, de esta inferencia es alto. Así que, bueno, y quizás vale la pena señalar que la oficina del censo tiene una obligación legal, digamos, de proteger la información privada de las personas. Si ustedes lo piensan, en el fondo la legitimidad misma del censo se basa en el hecho de que ellos están
protegiendo esta información. Así que la pregunta ahora es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si es que queremos liberar estos datos? Queremos que las conclusiones, digamos, de estos conteos sean útiles, pero al mismo tiempo queremos proteger la privacidad de las personas. ¿Ya? Y aquí ahora voy a saltar a la parte de la teoría, digamos. Voy a introducir una definición, una noción, no es la única, pero es con la que trabajo yo. Se conoce como privacidad diferencial y es un método que, por ejemplo, este tipo de ataques, digamos, lo hace inefectivo. Entonces, la noción de privacidad diferencial es una idea que ustedes pueden aplicar, digamos, a cualquier análisis de datos. Simplemente vamos a entender un análisis como una función que toma como entrada una población, digamos, con sus atributos respectivos, y lo que entrega como respuesta un cierto resultado. Y la idea va a ser que cuando tome como input, digamos, una cierta población, voy a tener un cierto resultado, y me pongo en el caso en que sustituyo a este individuo por otro cualquiera. ¿Ya? Lo que yo quiero que ocurra en este caso es que las conclusiones que obtengo a este lado tienen que ser casi las mismas cuando hice esta modificación. Si les suena familiar, es una noción de sensibilidad, básicamente, que estamos aplicando al resultado natural. Ahora, déjenme escribir la forma en matemático, digamos, lo que estoy tratando de decir, pero ya lo dije. Dos datasets van a ser vecinos si es que solamente difieren en uno de sus entradas, que eso significa hacer la sustitución de una persona. Y vamos a decir que un mecanismo es epsilon delta diferencialmente privado, se ocurren dos cosas. Primero, quiero que este mecanismo sea aleatorio. Voy a quizás darle una pequeña vuelta porque quiero que sea aleatorio. Y después, dado que es aleatorio, puedo empezar a mirar la ocurrencia de cualquier evento asociado al output de este algoritmo. Y puedo ponerme en el caso, bueno, ¿qué pasa si mi dataset original contiene este individuo en azul o si contiene este en rojo? ¿Ya? Y yo quiero que las conclusiones que ocurran sean casi las mismas en ambos casos. Entonces, que sean casi iguales, tiene dos parámetros, digamos, de aproximación. Uno es E a la epsilon y el otro es delta. Si epsilon y delta son iguales a cero, tenemos que las probabilidades son siempre las mismas, por lo tanto el algoritmo no utiliza los datos en absoluto y es perfectamente privado. Y si yo dejo que epsilon y delta se vayan a infinito, no estoy pidiendo nada, eliminé completamente la noción de privacidad. Entonces, la idea es que estos parámetros me entregan una especie como de parámetro ajustable, digamos, de qué tanto quiero proteger la privacidad de los sujetos. Si dejo que delta sea cero, por ejemplo, yo puedo despejar esta ecuación y darme cuenta que en realidad lo que estoy diciendo es que si ustedes miran, digamos, el resultado de mi análisis como una variable aleatoria, yo quiero que tenga un cociente de verosimilitud uniformemente acotado cuando miro datos específicos. Y como decía antes, entonces esto me entrega una manera rigurosa y ajustable, digamos, de controlar la privacidad. El riesgo de privacidad se entiende en este caso como lo que va a hacer un adversario al otro lado es mirar mis resultados y plantear una cierta condición manifestada en este evento. Y, por ejemplo, si este cociente se hace grande, me podría identificar la situación en donde un cierto individuo fue utilizado en la muestra versus cuando no. Entonces, no voy a discutir muy en detalle por qué, por ejemplo, permite evitar estos ataques de reconstrucción, pero sí pueden ver, al menos a partir de esta definición, que si yo saco a alguien de la muestra, los resultados cambian un poco, y por ende es difícil identificar la presencia o ausencia de alguien en la muestra cuando solamente expongo esta versión privatizada, digamos, de la respuesta. Entonces, voy a pasar un poquito de tiempo discutiendo algunos mecanismos básicos que uno estudia en esta área y que sirven como los bloques fundantes, digamos, para lo que uno va a hacer después. Supongan, por ejemplo, en el contexto de lo que estábamos discutiendo antes, que yo me interesa liberar un conteo. Entonces, tengo N usuarios, ¿cierto? Y estoy evaluando si es que... Ustedes podrían decir, por ejemplo, tomo la estatura y promedio la estatura, o voy a decir, me interesa contar a los individuos que satisfacen un cierto criterio y a los otros no. Todas esas cosas se pueden escribir, digamos, en este formato. La hipótesis que voy a necesitar para poder producir una versión privada de ese conteo es que cuando yo cambio la muestra en un individuo, digamos, estas cosas cambian de una manera acotada. Entonces, por ejemplo, si estoy contando, el sustituir un individuo por otro me va a cambiar el conteo a lo más por uno. Eh, y bueno, para otro ejemplo, ahí uno podría considerar que ese tipo de sensibilidad satisface el estadístico que me interesa liberar.
Pero lo que quiero decir en primer lugar es que tener esta sensibilidad acotada en sí mismo no es una garantía de privacidad. Si yo quiero que esto sea privado, necesito que, nuevamente, haya un resultado aleatorizado y ese resultado aleatorizado me permita esta propiedad de casi indistinguibilidad. Y la forma en que lo hago es perturbando. Entonces, tomo el cálculo exacto y después lo perturbo con una variable aleatoria. La variable aleatoria en este caso que resulta ser conveniente es una exponencial, la distribución de Laplace, digamos, que es una exponencial simetrizada. Es básicamente una línea de mostrar que esto es diferencialmente privado, pero no lo voy a hacer por más. Y de hecho satisface la noción de privacidad con delta igual a cero. Un ejemplo más elaborado quizás es plantearse la posibilidad de decir, yo tengo un problema de optimización, entonces tengo una variable de decisión X, digamos, y yo quiero maximizar un cierto criterio, y esa función objetivo depende de alguna manera de los datos. No voy a decir todavía cómo, pero depende de los datos. Una manera, digamos, voy a explicar después qué hipótesis necesito sobre la función, pero una técnica posible de encontrar una solución aleatoria de este proceso es escoger el X de acuerdo a una distribución, digamos, de probabilidad que pesa, digamos, valores más altos de la función por una exponencial. Si les suena esto, por ejemplo, a alguna gente le llama una distribución de Gibbs. En el contexto de esta literatura, la gente le llama el mecanismo exponencial. Para que esto, bueno, y quizás la intuición es decir, de alguna manera estoy priorizando modelos que hacen que la función tenga un alto valor, ¿no? Así que desde el punto de vista de optimización debería ser, digamos, razonable escoger esta distribución de probabilidad. La privacidad de este mecanismo está garantizada siempre y cuando la función f tenga una propiedad de sensibilidad acotada. Y en este caso la propiedad corresponde a decir, cada vez que tomo dos datasets vecinos y cada vez que tomo una decisión x, esta función varía lo más por una constante. Y si ese es el caso, yo puedo escoger este parámetro beta, digamos, de una cierta forma y satisfago privacidad diferencial con delta igual a z. La precisión de este mecanismo, bueno, es difícil, digamos, esto sí que toma más tiempo poder argumentarlo, pero en el caso, por ejemplo, en que la cantidad de decisiones que toma aquí es finita, yo puedo garantizar que este tipo de muestreo, digamos, me entrega un error aditivo a lo más la sensibilidad por el logaritmo de la cantidad de elementos de este conjunto. Por lo tanto, uno puede permitirse, digamos, ampliar de un espacio bastante grande sin que eso me cueste demasiado en el error de suboptimalidad. Ya, eso en lo que respecta a técnicas básicas. Ahora voy a discutir el problema de la charla, así que finalmente voy a poder hablar de datos sintéticos. Y esta área, digamos, de datos sintéticos es precisamente motivada como por preguntas como las que se hizo el censo. Como, bueno, tengo datos, digamos, ya los recolecté. Esos datos voy a suponer que viven en un espacio, digamos, un conjunto finito. Como digo, si uno utiliza atributos binarios, que es como las respuestas del censo, creo que son todas de elección múltiple, ¿no? Así que es cierto que toda la información que se recolecta vive en un espacio finito. Para N usuarios, recolecto su información correspondiente y tengo ciertas consultas que me interesa, digamos, que mi dataset sintético responda más o menos parecido al dataset privado. Entonces, lo que queremos hacer es diseñar un mecanismo diferencialmente privado que tome como entrada, digamos, estos n datos, produzca otros n datos, que a priori no tienen nada que ver con los originales, y se le llamamos X gorro a esos datos privados, digamos, privatizados. Yo quiero que los conteos promediados en ambos casos sean casi los mismos, mi parámetro de error es de alfa. En este dibujo de arriba hay algo que introduje aquí, que es la noción de histograma. Ahora voy a discutir por qué es relevante. Pero el punto que quiero hacer es que a priori, por ejemplo, cuando alguien me da un conjunto de datos, podemos pensar en ese conjunto de datos como una matriz, donde en cada fila hay una persona y las columnas corresponden a las evaluaciones de los atributos correspondientes de cada una de esas personas. ¿Ya? Es una manera tabular de escribir, digamos, el dataset, pero no es muy conveniente para diseñar un algoritmo, porque no es muy claro cómo la noción de conteo aproximado se manifiesta en esa matriz. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es considerar una formulación alternativa que corresponde a una noción de histograma. O sea, en un histograma lo que hago simplemente es como
solamente hay una posibilidad finita, digamos, de los atributos de cada persona. Yo cuento para cada posible X cuántas personas tienen su atributo exactamente igual a ese X. Y eso me da ese histograma, digamos. En ese espacio de X hay conteo de personas que satisfacen, digamos, ciertas combinaciones de atributos. Entonces, en vez de pensar en esta matriz, voy a pensar en este histograma. La pregunta ahora, ¿cómo lo aproximo en términos de estos conteos? La gracia de utilizar histogramas es que de alguna manera linealiza la pregunta de aproximar estos conteos. Y voy a explicar ahora cómo. Entonces, el truco es simplemente decir, en realidad, f de xy corresponde, digamos, a la suma de la indicatriz de que x es igual a xy sobre todo lo x. Doy vuelta a la sumatoria y me identifico, digamos, un producto interno en este espacio, como el r a la x, entre la función y el vector de histograma. Entonces eso implica que ahora mi precisión, en vez de ser estas sumas de funciones, son simplemente productos internos. Y por ende, lo que estoy tratando de hacer al producir un conjunto de datos sintéticos es poder aproximar para cada consulta, digamos, el conteo promediado sobre el histograma privatizado versus el histograma privado que quiero proteger. Y esto quizás no se nota mucho, pero para aquellos que conocen, esto es un programa lineal. O, dicho de otra forma, también es un juego de suma cero. Hay dos jugadores, yo estoy tratando de obtener el mejor histograma posible y tengo un adversario que me está dando la peor función posible y estoy tratando de encontrar un equilibrio esta cosa. De hecho, la solución es trivial, digamos, en el sentido de que si yo escojo h borro igual a hs, tengo error cero y gané. Pero la pregunta es como, ¿cómo puedo resolver este juego de suma cero con el mejor alfa posible, pero haciendo que el cálculo de este h borro sea diferencialmente privado? ¿Ya? Y esa es la conexión, digamos, de lo que sale en el título con problemas de puntosilla. Esto es un problema de puntosilla. Así que, en resumen, lo que estamos tratando de hacer es, dado un histograma privado, quiero calcular una contraparte, digamos, privatizada de ese histograma, que me permita garantizar, digamos, que el peor error sobre las consultas sea lo más chico posible. Y aquí introduje notación, digamos, este delta sub x corresponde al simplex de probabilidad. Todas las distribuciones de probabilidad en este espacio finito de posible realización. Como dije antes, esta formulación sugiere el uso de técnicas de programación lineal o de juegos, digamos, de suma cero para resolver este problema. El desafío es cómo utilizar o cómo satisfacer la propiedad de privacidad diferencial con algoritmos que resuelven este tipo de problemas. No sé si a esta altura hay alguna pregunta. Ahora voy a pasar a discutir técnicas. ¿Okay? Entonces, voy a introducir un método que se conoce como pesos multiplicativos privados. Y una técnica bien genérica, ¿okay? Que la voy a instanciar en este contexto. Como dije anteriormente, la idea es producir una distribución de probabilidad, ¿cierto? Que aproxime la distribución de probabilidad de la población. Y lo que voy a hacer es, como esto tiene que ser privado, voy a partir con una especie de histograma que no tiene a priori nada que ver con el histograma real. Voy a tomar la distribución uniforme. Y voy a tratar progresivamente de irla corrigiendo para que se parezca más y más en estas consultas. Entonces voy a iterar sobre un cierto índice t. Primero voy a mirar esta función. Esta función me dice qué tan impreciso es mi histograma candidato en este momento con respecto al histograma original. Y va a seleccionar la peor consulta de acuerdo a ese criterio. Pero necesito ser privado con respecto al P sub S, así que la manera en que voy a seleccionar esta cosa es ocupando el mecanismo exponencial. Voy a escoger funciones f con una probabilidad que prioriza exponencialmente de acuerdo al valor de esta cosa. Este mecanismo me entrega una consulta, o sea, una consulta. Y lo que voy a decir es lo siguiente. Si este valor de aquí es grande, significa que mis conteos sobre mi histograma candidato están, digamos, muy altos con respecto a lo que tiene que ser el histograma original. Y por ende lo que necesito hacer es como repesar este histograma, y lo voy a hacer con digamos, con un peso exponencial negativo. Aquí hay un cierto parámetro que se le llama el paso, digamos.
pero que voy utilizando la función F que me entregó, digamos, este oráculo para ir haciendo las correcciones en la dirección correcta. Voy a mostrar ahora con un dibujo cómo ocurre esto, pero la idea es como que uno lo itera varias veces. Hay que renormalizar, obviamente, en el momento en que rescale esta cosa ya no tiene por qué sumar 1, así que tengo que dividir por la norma 1. Pero hago esto varias veces y finalmente lo que voy a retornar es el promedio temporal, digamos, de todas las distribuciones de histogramas que obtuve en la corrida de la colina. Entonces, aquí hay un ejemplo. Supongamos que la distribución, digamos, de los conteos privados corresponden a este histograma en verde y el método de pesos multiplicativos está utilizando este histograma en azul. Ya, hay 10 realizaciones, así que tiene que ser un décimo para que las cosas estén normalizadas correctamente. Y las consultas que quiero satisfacer en este caso son 3. Hay una que corresponde a los 5 primeros índices, ¿ya? La suma de los conteos acá, después de tener la suma de los conteos acá, y después este tercero corresponde entre 2 y 6. Digamos. Son 3 consultas que me cuentan simplemente la ocurrencia en ciertos intervalos. Entonces ustedes parten con esto y la pregunta es cuál de estas 3 es la peor, pero acuérdense que además la solución que me entrega el oráculo es aleatorizada. Supongamos que resultó ser el intervalo del 5 al 9. Entonces en ese caso, por ejemplo, mis conteos están muy bajos, necesito incrementarlo. Quizás esta corrección, como aumenté acá, el rescalamiento hace que estas cosas bajen. Ahora vuelvo a consultar y me pregunto cuál es la peor consulta de las 3 para este nuevo histograma. Resulta ser que en este caso fue este intervalo que quedó al medio. Entonces, esos valores entre 2 y 6 vuelven a aumentar y el resto decae. Entonces, como pueden notar, esta cosa empieza de a poco, un poco a parecerse, pero no va a ser exactamente el histograma. Dado que la cantidad de funciones que estoy tratando de aproximar es relativamente chica, la cuestión es como una aproximación cruda, digamos, del histograma original, pero que es suficientemente bueno para las consultas que yo estoy estipulando. Y ese es todo el secreto. La razón por la que estas cotas son buenas es porque en realidad yo puedo acotar, digamos, la cantidad de estadísticos que quiero satisfacer. Ya, perfecto. Esa es la idea entonces del... Sí. No entendí cuál era la T mayúscula en la diapositiva anterior. Ah, en este caso, bueno, ¿tú decías en este ejemplo o en general? En general. Vamos a ver por el análisis. Voy a tratar de analizar esta cosa, no sé si tenga tiempo, pero ahí vamos a encontrar un valor del T mayúscula. Pero piénsalo por ahora, es como la cantidad de iteraciones que yo me voy a permitir. Pero sí, lo vamos a determinar. Súper. Entonces, de hecho, quiero demostrarles o dar un indicio de por qué esta cosa funciona. Y la forma en que lo vamos a hacer es introduciendo una función de potencial. ¿Ya? El potencial que se utiliza es una cosa que se conoce como la divergencia de Kullback-Leibler entre dos distribuciones de probabilidad. Tiene una fórmula analítica que se escribe así. Y la interpretación que uno puede darle es como, si pienso que estas dos cosas son probabilidades, efectivamente, este es el valor esperado del logaritmo del cociente de las probabilidades. Y algo parecido a las cosas que hemos estado hablando anteriormente. Ahora, algo que no es obvio a partir de esta formulación es que esta es una función que es no negativa, que vale 0 sí solo si estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, es un potencial. O sea, me permite distinguir, digamos, cuando un histograma es bueno versus cuando no es bueno, porque hace que el valor de esa función sea más grande. Y hay ciertas cosas que uno puede empezar a decir sobre este potencial. Entonces, la inicialización del potencial corresponde a cuando yo tomo este P1 como la distribución uniforme, ¿cierto? Entonces ya hay uno partido por X en todas partes, resulta que esa cosa como que uno puede cancelarla y finalmente decir que no importa cuál sea la distribución de datos privados, el potencial siempre en la inicialización es a lo más logaritmo de X, donde X es el tamaño, digamos, del histograma. Y como es una función no negativa, siempre podemos decir que el potencial al final es mayor o igual que 0. Por lo tanto, la variación total del potencial durante el transcurso del algoritmo puede decrecer a lo más por menos logaritmo de X. Por otra parte, lo que vamos a decir es que si el potencial, digamos, captura correctamente lo que está haciendo el algoritmo, decrece suficientemente rápido y eso va a forzar un valor en T mayúsculo. Entonces, para poder hacer ese análisis, introduzco esta noción de margen, que corresponde a, para la función ft que me entregó el mecanismo exponencial, cuál es el error que ocurre en esa consulta. Y aquí hay un limita que uno puede demostrar.
que no es difícil, pero no lo voy a hacer. Y es más o menos intuitivo. La idea me dice, si es que de alguna manera el mecanismo exponencial me entregó una consulta que tiene un margen grande, hay harto error, digamos, en este conteo, hacer esta actualización multiplicativa hace que el potencial decrezca, digamos, suficiente. Eso ocurre sí cuando yo escojo juiciosamente el paso, que tiene que ser proporcional a esa constante del margen, y el decrecimiento es como menos gamma cuadrada. Si yo combino estas dos cosas, la verdad es que este algoritmo en algún momento tiene que parar, digamos. En algún momento tiene que obtener un histograma que es preciso. Y la conclusión entonces es esa, que si siempre podemos encontrar un margen gamma, el algoritmo yo puedo escoger T mayúscula como log x partido por gamma cuadrado, y eso es suficiente para que deje de existir un histograma, digamos, con un margen tan grande. Y en ese caso ya nuestro histograma es correcto o aproximadamente correcto con ese valor gamma. Así que creo que esto responde la pregunta de Manuel. Ahora, la pregunta es, todavía queda algo indeterminado. ¿Cuál es el margen que podemos garantizar para este procedimiento? Entonces, aquí voy a utilizar algunas cosas que no alcancé a hablar. En primer lugar, el mecanismo exponencial, y dado que estamos contabilizando promedios, tiene una precisión que depende, como decía, de la cardinalidad de elementos que utilizo en la selección del mecanismo exponencial. En este caso, es la cantidad de consultas. Hay un 1 partido por epsilon, que en medio lo escondí, pero estaba ahí. Y hay un 1 partido por n por el escalamiento de que estas probabilidades tienen un 1. Pero yo ocupo el mecanismo exponencial t veces. Y como ustedes se pueden imaginar, cada vez que accedo a ese mecanismo privado, como que mi garantía de privacidad se va a ir degradando. La parte que no alcancé a explicar es que la manera en que se degrada va a ser más o menos, o sea, va a ser con este factor raíz de t, logaritmo no partido por t. Y entonces aparece simplemente por el hecho de que voy componiendo este mecanismo varias veces. Entonces, este es el mejor, la verdad es que esta es como la mejor cota del margen que yo puedo garantizar si es que me permite hacer t iteraciones. Y por otra parte, ya dijimos que t mayúscula, para que el mecanismo pare, tiene que ser por log x partido por gamma cuadrado. Así que esto finalmente me va a entregar puedo despejar gamma, digamos. Y al hacerlo tengo esta fórmula que se ve horrible, digamos, pero lo que quiero enfatizar es que, fíjense que tiene una dependencia logarítmica en la cantidad de consultas, en la cardinalidad del histograma, bueno, y un 1 partido por raíz de n, donde n es la cantidad de datos. O sea, si estoy tratando de aproximar promedio, efectivamente esta cosa converge como a 1 partido por raíz de n en términos de los errores que obtengo. Y si recuerdan de estadística, 1 partido por raíz de n es como las cotas que uno típicamente obtiene, digamos, del teorema del límite central. Así que esto, digamos, se ve bien. Aquí hay una lista de distintos resultados. El que acabo de presentar es este de aquí. Dependiendo de cómo se compara el número de datos, la cardinalidad de histograma y la cantidad de consultas, la verdad es que hay distintas respuestas óptimas que uno puede proveer. Y no quiero que las miren, quiero que simplemente estén conscientes de que existen y se basan en otras técnicas. Y lo reescribí de una manera en que ya no estoy mirando promedio, estoy multiplicando por n estas probabilidades. Así que, por ejemplo, donde había un 1 partido por raíz de n, aquí ahora aparece en el numerador. Y el punto que quiero hacer es que, como digo, muchas de estas tasas resultan ser óptimas, uno puede demostrar que ningún mecanismo diferencialmente privado puede hacer algo mejor, pero lo más importante es que todas estas tasas, de una u otra manera, van a tener un escalamiento que es polinomial, ya sea en la cantidad de consultas, ya sea en el tamaño del histograma o en el tamaño de la muestra de la población. Y para cualquier caso práctico, esas tres cantidades son grandes. Así que, en sí mismo, esto, y como se fijan esto en la literatura, que igual ya tiene varios años, esto fue como un punto muerto, digamos, en esta literatura, porque es un poco decepcionante que uno no pueda, digamos, ir más allá de eso. Y no lo alcancé a decir, pero uno puede justificar, de hecho, que estas tasas son óptimas para el caso de error aditivo. ¿Ya? Así que esto como que es bien decepcionante, uno ve que el fin de la historia, y aquí quiero presentar, digamos, lo que hicimos nosotros recientemente, que fue como tratar de relajar un poco la noción de precisión a ver si es que uno puede obtener mejores garantías. ¿Ya? Y la mejora, digamos, o la relajación se basa en considerar errores relativos. ¿Ya? Ahora, yo sé, alguien me venía a retar aquí, si digo error relativo, significa multiplicativo, ¿verdad? Como que el cociente tiene que ser... Aquí cuando hablo de error relativo es como que estoy introduciendo un parámetro multiplicativo de aproximación, pero aún me estoy permitiendo que haya un error aditivo.
Así que efectivamente esta noción está relajando, digamos, la noción de aproximación anterior. O dicho de otra manera, esta definición de aproximación corresponde a la del otro caso cuando este parámetro z es igual a 0. Así que disculpen por no utilizar correctamente el término relativo en este caso, pero la versión original del paper decía aditivo multiplicativo y salía como 50 veces y era horrible de leer. Entonces decidimos hacer esa sustitución. Pero eso es. Entonces lo que hacemos es mirar los conteos y queremos obtener una noción de aproximación con dos parámetros. Este parámetro multiplicativo z, como digo, que es un número que es mayor o igual que 0, y alfa tiene el mismo rol de antes, esta especie de aproximación aditiva. Lo que demostramos fue que si uno utiliza esa noción en vez de la anterior, uno puede proponer un algoritmo diferencialmente privado que produce un histograma sintético y que la tasa, bueno, nuevamente, esta es una fórmula, digamos, bien difícil de leer, pero quiero insistir en el punto en que este término aditivo ahora tiene una dependencia logarítmica en n, logarítmica en x y logarítmica en f, que era lo que decía que no era posible obtener en el caso puramente aditivo. Y en lo que me resta del tiempo, que no sé cuánto tiempo me queda, Federico. 10 minutos. 10 minutos ya, no, estoy súper bien. Entonces voy a alcanzar a explicar por qué uno puede mejorar en este caso. Entonces, como dije, cuando uno hace esta relajación de considerar esta noción relativa, obtiene ahora tasas que se pueden hacer, digamos, depender de un polinomio del logaritmo de estas cosas, que es mucho mejor que una dependencia polinomial. Más aún, valiéndonos de estos resultados que mencioné de que hay ciertas tasas de error que son óptimas, uno puede traducir esas tasas óptimas del caso aditivo a este caso relativo, y nos dice de hecho que lo que obtenemos no está muy lejos de ser la tasa correcta. Los gaps que aparecen, digamos, puedo tratar de discutirlo aquí más en detalle, pero son básicamente los que aparecen en este factor de X. Y que la cota inferior nos da indicios de que en el fondo esta técnica es bastante cerca de ser no. Incluso uno puede considerar el caso delta igual a 0. La distinción mayor entre delta igual a 0 y delta mayor que 0 es la manera en que uno penaliza, digamos, el costo de composición que discutí en algún momento. Y vuelve, obviamente, a las tasas peores. El problema mayor que ocurre acá es que obtenemos un resultado que se ve mejor que el caso puramente aditivo, pero no sabemos realmente si es óptimo, a diferencia del caso anterior, que no dije que es fácil hacer esa comparación con la cota inferior. Ya, entonces voy a discutir, como dije, por qué uno puede obtener algo mejor en este caso relativo. Y la clave tiene que ver en revisitar esta noción del margen. Entonces, como había dicho, el margen me contabiliza, dado una consulta, qué tan impreciso es mi histograma candidato con respecto al histograma real. ¿Cierto? Y como lo había mencionado, eso se escribía en términos de probabilidades, y que como tengo histograma acá tengo que dividir por la cantidad de individuos. Y lo que dijimos anteriormente sobre el método de pesos multiplicativo era que si teníamos un candidato histograma y éramos capaces de calcular, digamos, una consulta con un margen acotado inferiormente por una constante, una cantidad de iteraciones de este estilo garantiza que el algoritmo termina, digamos, con un histograma que es preciso. Y el problema, y eso se deduce, digamos, de esa elección del t que yo hice en aquel momento, es que la mejor cota que uno puede obtener es más o menos 1 partido por raíz de n. Y cuando uno la traduce a conteos, me hace desaparecer este factor de raíz de n. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Y por qué el error relativo me permite, digamos, vencer esta limitación? Lo que vamos a tratar de probar en un par de minutos es que para error relativo resulta ser que no solamente existen consultas con margen gamma, sino que existen consultas con margen z, donde z es la constante de error relativo que yo introduje. Y en ese caso vamos a reducir la cantidad de iteraciones del método porque ya no necesitamos 1 partido por gamma cuadrado, va a ser 1 partido por z cuadrado. Ya no está esa limitación del efecto de la composición. Quizás lo más interesante de toda esta historia es que esas consultas que existen no son consultas de las F originales, sino que uno las va construyendo agregando varias funciones en un argumento. Ya que, como digo, voy a tratar de explicar ahora. Ya, y esta parte es la parte pesada. Entonces, supongan que ustedes tienen un histograma candidato, H gorro, y el histograma verdadero llamémosle H estrella.
Vamos a construir conjuntos. Esto S más y S menos, nosotros le llamamos como los conjuntos de violación, digamos. Voy a explicar por qué lo llamo así. Hay un conjunto activo que va a ser el histograma completo, y como que de alguna manera vamos a ir sacando elementos del histograma activo y los vamos a ir asociando a esos conjuntos de violación. Y tenemos un conjunto de consultas activas también, que parte siendo todas las consultas. Entonces lo que vamos a ir haciendo es recorrer, cada vez que tengamos este H borro, vamos a recorrer todas las consultas y vamos a ver si es que efectivamente sobre el conjunto activo mis funciones son precisas en términos de la aproximación del histograma real con el privado, o con el privatizado, pero con una aproximación multiplicativa aditiva. Y para poder hacer esta consulta privada, le sumo ruido de la plaza al conteo. Ya. Entonces, si esta condición, digamos, se cumple, lo que pasa es que mi histograma candidato es demasiado chico comparado con el H que yo quiero aproximar. Y es tan chico que viola la noción de aproximación relativa. Si eso ocurre, saco F del conjunto activo. Esta es una consulta que es mala, digamos. Mala para mi histograma. Deja de participar en el conjunto activo y tomo todos los elementos que está contando esta consulta y se los asigno al conjunto de violación S+. Me va a incorporar todas las partes de la consulta, digamos, que están subcontando los conteos del histograma. Y obviamente vamos a remover estos elementos del conjunto activo. Lo mismo se hace con la desigualdad opuesta, digamos, en la aproximación relativa. Y vamos a repetir este procedimiento hasta que o todas las consultas sean, digamos, precisas o acabe el histograma. El conjunto activo se vuelva así. Entonces, cierto trabajo, digamos, de decir que esto es obvio, pero lo que uno puede concluir al final del día es que o bien va a pasar que hago una pasada sobre todas las consultas activas y descubro que mi conjunto activo actual es grande. Digamos que es como la mitad de todo el soporte del histograma. Y mis consultas son todas precisas en ese conjunto. Entonces significa que este conjunto ya no necesito hacer más trabajo. Tengo una buena aproximación, lo saco y hago inducción en el complemento. Y el caso contrario es que esta agregación, digamos, de los conjuntos de violación hace que alguno de estos conjuntos sea grande. Nuevamente, como una fracción constante del histograma completo. En ese caso, lo que voy a hacer es una actualización de pesos multiplicativos, pero no con las funciones f, sino con todas las cosas que fui agregando sobre este conjunto de violación. Entonces, hago una actualización de pesos multiplicativos, pero la hago sobre un conjunto súper grande. Y eso hace que ese margen se vuelva proporcional al factor Z. Fui súper breve y sé que esto no es sencillo, pero ojalá se haya capturado un poco la idea de lo que hacemos. El análisis de privacidad de este mecanismo es particularmente, digamos, elaborado, pero tuvimos suerte, digamos, de que hay ciertas cosas en la literatura reciente que nos permitieron, digamos, analizarlo. Y una cosa, por ejemplo, que uno quisiera decir en este análisis es que cada vez que yo saco cosas del conjunto activo, como nunca participan en consultas posteriores, yo quisiera no tener que pagar por la privacidad de esos elementos del conjunto de datos cuando ya los saqué. Y otra cosa que quisiera decir es que cuando hago estas consultas ruidosas, quiero solamente pagar por privacidad cuando el valor de la consulta excede un cierto umbral, que es cuando paso a la condición de reemplazar estos conjuntos. Y resulta que estas dos cosas no son triviales, digamos, de poder satisfacer, pero existe un análisis reciente que le llaman como contabilidad de privacidad individual, digamos, asociada a cada dato, que nos permite hacer aseveraciones de este tipo de manera efectiva. Así que, en resumen, bueno, lo que vimos hoy fue una discusión más o menos extensa de qué queremos decir cuando hablamos de privacidad en el contexto de análisis de datos, desde la perspectiva de lo que puede ofrecer la privacidad diferencial. Incluye el problema de generación de datos sintéticos, y hablamos de las limitaciones de estas aproximaciones aditivas, y más aún cómo podemos mitigar esos efectos introduciendo esta noción de aproximación relativa. ¿Algunas preguntas abiertas? Como dije, el caso cuando delta igual a 0, nuestros resultados no son óptimos. Resulta ser que esto está de alguna manera vinculado a que en el caso aditivo incluso existen gaps entre las cotas superiores y las cotas inferiores, y existe una discusión, digamos, que pueden ver en internet de esta pregunta abierta aquí hace algunos años. Así que creo que estas dos limitaciones en el caso aditivo y relativo están relacionadas entre sí. Y otra cosa que no llegué a discutir en absoluto es que para el caso puramente aditivo existen varias heurísticas o algoritmos eficientes que se pueden explotar cuando yo sé
que esta distribución es cualquier cosa o que mis consultas tienen una cierta estructura y ahí puedo, digamos, mejorar las cosas. En este caso no tenemos mucha información de cuándo podemos mejorar ya sea la garantía de error o la complejidad computacional de estos mecanismos, que como se pueden imaginar son súper costosos tecnológicos. Entonces, gracias. Tiempo con un par de preguntas. Tan costosos los algoritmos. Ya, sí. Tienen, por ejemplo, complejidad lineal en la cardinalidad del histograma. Por lo que iba diciendo de que uno va haciendo, recorriendo el histograma, sacando elementos, etc. Ya tiene una dependencia lineal en el histograma. Eso en sí mismo como que no suena tan malo, pero uno tiene que pensar que el histograma, por ejemplo, si tú tienes, digamos, d atributos, y esos atributos son binarios, en realidad el espacio del histograma es 2 a la d. Entonces, cualquier representación razonable de atributos implica que al final tú tenías una dependencia exponencial en la formulación original de tu problema. Así que ese lineal en realidad uno debería decir que es exponencial. La dependencia de la cantidad de consultas también es obviamente costosa, va a ser al menos lineal, es más bien como cuadrática. Y salvo por eso, en realidad las otras cosas también. Digamos. Pero por qué pensaría en reducir el costo si es que el histograma es lo que es? ¿O cómo puede...? Ese es un súper buen punto, pero hay una trampa que yo hice al principio de la charla, que yo dije, podemos entender un dataset como una matriz, ¿cierto? Donde tengo mi X1, X2. Esta es una representación que tiene tamaño, aquí están los D atributos, digamos, es como N por D. Entonces, ¿por qué no podría existir un algoritmo que produzca datos sintéticos que opere, digamos, con un costo de memoria o computacional que sea proporcional a N por D? Cuando tú te vas a histograma, inmediatamente estás haciendo esta dependencia como 2 a la D. Resulta ser que hay resultados de complejidad computacional que me dicen que de hecho esta cota es inevitable, digamos. Y por ende, entender el contexto específico en el cual uno lo puede evitar es importante. Y solamente para dar un ejemplo, la oficina del censo encontró una manera de hacerlo para las consultas que a ellos les interesaban. Ellos pueden demostrar que en vez de tener una dependencia exponencial en D, tiene una dependencia lineal. Son una de las contribuciones de lo que hizo el censo, digamos, en esta investigación del 2020. ¿Otra pregunta? El mecanismo de como privacidad diferencial se ocupa cuando tenemos como el Excel y digamos toda esta herramienta, pero se puede hacer a tiempo real. ¿A qué te refieres con hacer la tiempo real? Porque yo tengo una encuestadora que quiero mantener la privacidad, entonces me interesaría como que por cada respuesta que llegue, hacerlo. Porque como no puedo esperar para tener esas 30 respuestas, ejecutarlo, porque yo no quiero que nadie vea. Perfecto. El primer paper de privacidad diferencial, que no decía privacidad diferencial, es de los 60. Y lo que hacen es decir, supongan que yo quiero que todos nosotros respondan una encuesta, por ejemplo, si ustedes consumen droga o no. ¿Ya? Y le voy a pedir que lo pongan en un papel, qué sé yo. Entonces, lo que dice el paper es como, mira, es complicado que la gente me responda verazmente esto. En particular se lo estoy viendo acá. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Que cada uno va a responder esa pregunta, pero antes de responderlo, lancen una moneda, y si la moneda sale cara, responden con la verdad, y si sale sello, lanzan otra moneda y respondan de acuerdo al resultado de esa segunda moneda. Ese mecanismo es diferencialmente privado. Y de hecho tiene una propiedad más fuerte, que en el fondo es como que cada uno privatiza el mecanismo de manera individual. Por lo tanto, no necesitan confiar en mí para tener la garantía de privacidad de sus resultados reportados. Algo así es lo que tú podrías utilizar en eso. El término técnico es respuesta letterizada y privacidad diferencial local. Son las palabras correctas para buscar. Por dársela me queda la duda de qué tan vinculantes son como las cotas de error a la noción misma de privacidad. O sea, uno podría formular otra noción de privacidad que te mejore esas cotas. Digo, hay algo fundamental. O sea, absolutamente. Y hay gente que dice que esto no deberíamos usarlo. Hay otras cosas, no sé si han escuchado anonimidad. Hay términos que utiliza la gente de otras maneras de ofuscación de datos. Por ejemplo, lo que hacía el censo hasta el 2019. Hay un montón de técnicas que ellos dicen que son así como
que protege la privacidad, pero que no tiene ninguna garantía. Y no puede plantearse en esos contextos como ¿qué puedo lograr si hago eso? Entonces tú cambias la definición, pero la pregunta es, bueno, si tú pones una definición, ¿qué tipo de garantías tú puedes dar en la protección, no solamente en la precisión? Entonces, es una discusión delicada.